Muy buenos días, tardes, noches, chicos. Bienvenidos a esta nueva clase del Diplomado de Marketing Digital. En esta clase vamos a tocar un tema llamado niveles de conciencia. Esto es punto clave y fundamental a la hora de hacer una estrategia publicitaria. Y este es uno de los puntos que más evaden u omiten las empresas o las personas, ¿ok? Es clave, vuelvo a repetir. ¿Por qué? Y entremos ya inmediatamente en materia. ¿Qué es un nivel de conciencia o qué son los niveles de conciencia? Son lo siguiente. Los niveles de conciencia en marketing se refiere a qué tan consciente está un cliente potencial de un problema, una solución o una marca específica. Es decir, los niveles de conciencia se refiere a ese cliente potencial, ¿cierto? ¿Qué tanto me conoce? O sea, ¿qué tanto, por ejemplo, qué tanto conoce que tiene un problema? ¿Qué tanto conoce mi solución? ¿Qué tanto conoce mi producto? ¿Qué tanto conoce mi marca? Entonces, ¿cómo ese nivel de conciencia? Porque son, para llegarle a este tipo de personas hay que saber comunicarnos. Entonces, si se encuentra un nivel de conciencia, por ejemplo, donde conoce mi marca, donde ya sabe qué es mi producto, donde me sigue, donde ha interactuado conmigo, pues obviamente va a ser mucho más fácil venderle. La comunicación es distinta que como por ejemplo llegarle a una persona totalmente nueva que no me conoce, que nunca me ha distinguido, que nunca me ha visto. En ese caso la comunicación es totalmente distinta, ¿ok? Y yo siempre pongo el ejemplo el siguiente. Hazte cuenta de que tú tienes a tu mejor amigo, el amigo de la vida. El amigo que tiene, ya, te llevas más de 20 años de amistad, ¿cierto? Y digamos de que ese amigo llega a tu casa, toca la puerta, tú abres la puerta, ves a tu amigo y tu amigo se presenta como si fuera alguien nuevo. O sea, se presenta, hola, mucho gusto, soy Carlos, ¿cómo te llamas? Tú vas a quedar como sorprendido, como que, ¿por qué me estás hablando así? Si ya nos conocemos, por qué te tienes que volver a presentar? Igualmente sucede acá en publicidad y esto las empresas no lo hacen bien porque seguidores, a sus clientes pasados, se están comunicando de una manera como si fueran totalmente desconocidos. Entonces, eso es un error grave de marketing porque al final el cliente que ya te conoce al comunicarte de esa manera totalmente nueva, presentándote como marca, pues va a sentir lo mismo, como que ¿por qué te presentas? Ya te sigo, ya te he comprado, ¿por qué te estás presentando? Entonces al final el cliente incluso genera desconfianza. O al revés, digamos de que es una persona totalmente nueva, que no conoce tu producto, que no conoce tu marca. Y si tú llegas con un anuncio, con una publicidad muy directa, muy a la venta, pues lo mismo, va a generar desconfianza. Yo no te conozco, ¿por qué te tendría que comprar inmediatamente? ¿Ves? Entonces esa es la importancia de entender los niveles de conciencia y tranquilos que ahorita ya va a explicarles de forma práctica cómo se ve esto, ¿ok? Empecemos entonces con los niveles de conciencia acá. Mira, comprender estos niveles de conciencia te ayuda a crear mensajes y contenidos que resuenen mejor con tu audiencia en cada etapa, ¿ok? Los niveles de conciencia ayudan en esta parte, a crear mensajes y contenidos que resuenen mejor con tu audiencia en cada etapa. Y como pueden ver, cada etapa, o sea, acá estos niveles de conciencia están divididos por etapas. Y vamos a empezar con el primer nivel de conciencia, que es el nivel inconsciente. ¿Qué es? Es la persona que no sabe que tiene un problema o necesidad. Por ejemplo, en este caso, ¿qué hacer? Educar, crear contenido que informe sobre los problemas comunes y sus síntomas, ¿ok? Entonces, el nivel inconsciente se refiere, por ejemplo, a aquella persona que ni sabía que tenía un problema, fíjate. O sea, no saben, ni conoce tu marca, ni conoce tu producto, ni conoce tu solución, y mucho menos conocía de que tenía un problema. Fíjate el nivel de inconsciencia que tiene el cliente. Entonces, es aquella persona como, por ejemplo, te voy a poner ejemplo. Digamos de que tú normalmente tendías la cama de X manera y siempre has tenido la cama de X manera y te aparece un video o un anuncio o una imagen o alguien diciéndote, ¿sabías de que si estás tendiendo la cama de esta manera significa que tu cama está mal porque tiene esos problemas, ta, ta, ta? Entonces ya tú como que te despertó el problema, como que en serio yo tenía ese problema. Apenas me acabo de dar cuenta. Entonces ahí ya empieza ese proceso y ese camino de que el cliente se vuelve consciente de ese problema y luego va escalando los niveles de conciencia. Entonces, mire, miremos el siguiente ejemplo acá. Mira, este es un video, vamos a verlo. Acá, míralo. Ay, perdón, aquí. Vamos a abrirlo, copiar aquí mejor. Y vamos a entrar acá y vamos a verlo. Este es un video donde enseñan, bueno, es un video educativo donde van a dar tips y consejos con respecto a la parte de muebles.
Vamos a ver, que no voy a ver aquí el videito. Dame un segundito. Bueno, lastimosamente parece ser que TikTok, que es donde tenemos este videito, pues está como caído. Pero entonces les explico, mira, este es un video donde habla lo siguiente, es un video educativo. Miren acá, no compres muebles sin antes saber esto. Y eso es lo que trata este video, no compres muebles sin antes saber esto. Y lo que sigue en la secuencia es de que empieza a hablar acerca de si tus muebles lucen de esta manera, entonces muestran los muebles que los mismos colores a las paredes. Entonces, si tu pared es azul y tus muebles son azules, es un grave error combinar colores de la sala o la habitación con los muebles porque eso hace que sea muy monótono, muy aburrido, ta, ta, ta. Entonces, ahí inmediatamente despertó un problema. Entonces, aquella persona que, por ejemplo, tiene los muebles del mismo color que las paredes, y inmediatamente ahí quedó identificado, como que, uy, ¿qué pasó? ¿Cómo así que eso es un problema? Entonces, obviamente en el video explican por qué es un problema. Entonces, ahí inmediatamente activamos o, bueno, despertamos el problema o despertamos esa conciencia del cliente de que tiene un problema o una necesidad, ¿ok? Entonces, el nivel de conciencia inconsciente, cómo se ataca o cómo se enfoca, cómo se trabaja a través de videos educativos, ¿ok? Entonces, ustedes deben de pensar en su negocio, por ejemplo, digamos de que yo tengo una ferretería, ¿cómo yo puedo activar o enfocarme a aquel cliente inconsciente? Por ejemplo, un cliente inconsciente para un negocio de ferretería, ¿cuál podría ser? Podría ser aquel que no cree que no necesita un taladro, o cree que no necesita una broca, o cree que no necesita un martillo, por ejemplo. Entonces, decirle de que, mira, gracias a un martillo, ¿qué cosas puedo hacer? Podemos hacer un video educativo así. Tres cosas que puedo hacer con un martillo. Pan, número uno, puedes, no sé, pegar una mesa, puedes pegar unas tablas, puedes hacer X labores, puedes desarmar estas cosas que al final te pueden estar provocando esos problemas. O sea, dar tips, dar consejos que obviamente estén enfocados a por qué tu producto puede incluso ayudar a solucionar algo y en este caso, solucionar ese algo deben de priorizarlo. Voy a poner otro ejemplo acá. Digamos de que vendemos una óptica, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podremos despertar la conciencia de un cliente que es inconsciente para un negocio de una óptica? Por ejemplo, una actividad dinámica, digamos un video dinámico que diga, digamos así lo siguiente, dime qué letras ves. Entonces, colocar allí como en una pantalla las letras, así como cuando usted va al oftalmólogo. Entonces, colocar la letra chiquitica, 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 chiquitica. Entonces, colocar el ejercicio de, si lograste ver hasta la A, significa que tienes buenas vistas. Si no lograste ver la A, significa que tienes problema de vista y debes de ir a revisar qué lentes te deben de recomendar o revisar el oftalmólogo, etcétera. Entonces, ahí inmediatamente aquel cliente que se dio cuenta de que no podía ver la letra A, inmediatamente fue consciente de que tiene un problema, ¿ok? Salió de su inconsciencia el problema. Fíjate que ahí no estamos hablando de la marca, ahí no estamos hablando de por qué debes de comprar con Óptica Guatemala, no, estamos apenas despertando la conciencia del cliente para que diga, ay, verdad que tengo un problema, ve, yo no sabía. Entonces, y luego ya él mismo empieza a buscar soluciones. ¿Ok? Último ejemplo para continuar. Digamos de que tenemos un colegio de estudiantes, ¿vale? Somos dueños de un colegio, por ejemplo. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos despertar la conciencia de los papás? Porque en este caso son los papás los que van a los dos clientes, ¿cierto? En ese sentido. Vamos a ver, un video educativo, claramente, y podríamos hablar acerca de hablar de los problemas que conlleva no ofrecerle una buena educación al niño desde pequeño, ¿ok? Entonces, por ejemplo, estos son los tres problemas que puede conllevar una mala educación de un niño. Entonces, si tu pequeño desde chiquito no recibe una educación de alta calidad, puede que en un futuro tenga déficits de atención, tenga déficit de esta cosa y tenga otro déficit de acá. De inmediatamente el papá fue consciente de la importancia de brindarle una buena educación a sus hijos, así de que ya empezar a buscar soluciones. ¿Ok? Ven de que es algo relativamente sencillo de entender. Seguimos con el siguiente nivel de conciencia. Recuerda, este es el nivel inconsciente, donde el cliente no sabe todavía que tiene un problema. ¿Y cómo se hace? O sea, ¿cómo se ataca? ¿Qué tipos de contenidos podemos hacer para enfocarnos a ese tipo de clientes educativos? ¿Ok? Siguiente nivel de conciencia consciente del problema. Entonces es como la siguiente etapa.
La persona sabe que tiene un problema, pero no sabe cómo solucionarlo. ¿Qué hacer? Proporcionar información detallada sobre posibles soluciones y cómo tu producto o servicio puede ayudar. La persona, la persona ya sabe que tiene un problema, pero no sabe cómo solucionarlo. Siguiendo con el ejemplo del colegio, por ejemplo. Entonces, ya el papá sabe de que tiene que brindar una buena educación a sus hijos. Ahora, ¿dónde? ¿Dónde le puedo brindar esa educación a mis hijos? Entonces es acá donde entra esa siguiente etapa, ¿ok? Por ejemplo, acá está el ejemplo, este es de colchón, mira acá. Ya el ejemplo acá, mire, dice lo siguiente. Video donde damos recomendaciones de cómo solucionar el problema. Enseñan las soluciones de ese problema, más no el problema mismo. O sea, ya acá ya no nos enfocamos en el problema, sí, sino que ya nos enfocamos en brindar soluciones. Por ejemplo, mira acá. ¿Qué debo de tener en cuenta para comprar un colchón? ¿Ves? Entonces, por ejemplo, digamos, el ejemplo que también puse desde la cama del colchón. Entonces, un contenido para un nivel de inconsciencia, para la etapa anterior, podría ser, por ejemplo, ¿sabías de que si tu cama luce de esta manera es porque tu cama o tu colchón ya se debe de cambiar? Entonces, ahí inmediatamente me despertó que yo tenía un problema. Perfecto. Ahora, ya sé que tengo un problema, ya sé que mi colchón está mal. Entonces, ya normalmente uno ya empieza a buscar soluciones, o que mi colchón está mal, entonces, ¿qué soluciones puedo tener? Y mira, por ejemplo, ¿qué tal si me aparece este video? ¿Qué debo de tener en cuenta para comprar un colchón? O sea, un video perfecto en esta etapa que yo me encuentro de conciencia, porque ya soy consciente de un problema, pero no sé cómo solucionarlo, no sé cuáles son las soluciones que tengo sobre la mesa. Entonces, si me aparece un video que dice así, ¿qué debo tener en cuenta para comprar un colchón? Inmediatamente lo voy a ver. Entonces, inmediatamente va a estar ajustándose a lo que tengo en estos momentos, a la etapa de conciencia que tengo en estos momentos, ¿ok? Pongamos otro ejemplo para que se entienda. Digamos de que vamos a vender maquillaje, por ejemplo, maquillaje. Entonces, digamos de, por ejemplo, el nivel de inconsciencia, la etapa anterior. Eh, mm, ¿Sabías de que si tu rubor luce de esta manera es porque ya está desgastado o ya se venció? Pan, nivel de inconsciencia. Atacamos un nivel de inconsciencia donde el cliente ni sabía de que su rubor o de su maquillaje ya estaba dañado. Perfecto. Luego seguimos acá, la etapa de conciencia del problema o consciente del problema. En esta etapa vamos a hacer otro video u otro anuncio u otra publicidad donde ya vamos a atacar las posibles soluciones, ¿ok? Para solucionar ese problema. Entonces, por ejemplo, tres cosas que, bueno, hagamos el video. Tres cosas que puedes hacer si tu rubor luce de esta manera. Entonces ya el cliente sabe que su rubor luce de esta manera y es malo. Entonces ahora hagamos un video recomendando cómo solucionar eso. Entonces, tres cosas que puedes hacer si tu maquillaje luce de esta manera. Número uno, debes de aguardarlo de la mejor manera. Seguramente se puso así, es porque estaba expuesto a humedad o a altas temperaturas. Número dos, asiste a otro o comienza a comprar otro tipo de productos, otro tipo de marcas, porque seguramente esa marca que compraste no era de calidad, por esa razón se dañó tan rápido. Y número tres, te recomendamos un producto que fue creado en nuestra fábrica, donde nuestro rubor te garantizamos más de 2 años de garantía, valga la redundancia, ya que este está validado por científicos y demás. Entonces, fíjate de que ahí ya le brindamos soluciones al problema que el cliente ya es consciente, ¿ok? Entonces, en esta segunda etapa de conciencia del problema, literalmente lo que vamos a hacer es dar tips y consejos de cómo solucionar el problema que despertamos anteriormente, ¿ok? Luego seguimos a la siguiente etapa, consciente de la solución. Entonces, ya la persona es consciente que tiene un problema, ya la persona es consciente de cómo solucionar ese problema y ahora tiene que ser consciente de las soluciones directas que contiene su mesa, ¿ok? Es decir, la primera etapa inconsciente era literalmente no sabía nada. O sea, no sabía ni que existías, ni que tenías producto, y mucho menos de que tenía problemas o de que tenía necesidades. En la etapa anterior ya vio de que tenía problemas y ahora está buscando alguna solución. Ahora el cliente ya es consciente de que existen soluciones, ¿ok? Entonces, ¿qué es? La persona conoce las soluciones disponibles, pero no está segura de cuál elegir. Entonces, siguiendo con el ejemplo anterior, nosotros le decimos, mira, si tu rubor o tu maquillaje luce de esta manera, aquí te doy tres soluciones. Entonces, brindamos diferentes soluciones. Ahora el cliente ya sabe que tiene soluciones. Ahora la pregunta es, ¿cuál elijo? O sea, el cliente se queda allí, ok, listo, ya sé que tengo un problema, ya sé que hay soluciones, pero entonces, ¿cuál elijo? Entonces, es en esa etapa en la cual estamos en estos momentos, ¿ok?
¿Qué hacer, chicos, para enfocarnos a este tipo de clientes? Comparar opciones, mostrar los beneficios únicos de tu producto o servicio y por qué es la mejor opción. Comparar opciones, mostrar los beneficios únicos de tu producto o servicio y por qué es la mejor opción. ¿Ok? En este caso, acá les muestro un anuncio que nosotros hicimos. ¿Ok? Este es un anuncio, este es de Instagram. Creo que este sí nos permitirá ver. Vamos a ver. Vamos a ver, chicos, si este sí nos permite ver. Porque es que TikTok está caído en este momento, así que vamos a ver si en Instagram sí me va a reproducir esto. Creo que sí. Mira, por ejemplo, este anuncio que nosotros le creamos a esa empresa, chicos. Era un video, míralo, donde enfatizábamos en esto, mira, tres razones de por qué nuestra malla sombra es la mejor. Entonces, ya acá es las mallas sombras, son estas mallas que se colocan para evitar el sol, o sea, pues para se podría decir como para reducir los rayos solares, ¿ok? Se coloca como en los patios, en la parte trasera de las casas, en los espacios verdes, demás, para evitar el sol, se podría decir, ¿ok? Entonces, en este caso ya estamos en esta tercera etapa, o sea, este video ataca o se enfoca o le habla al tipo de cliente que ya es consciente que tiene un problema y ya es consciente que hay soluciones. Ya en este caso, lo que estamos diciéndoles, mira, aquí doy tres razones de por qué elegir nuestra malla. Entonces, hagamos como el camino o el recorrido para llegar a este tipo de video. Entonces, hagamos un ejemplo concreto del negocio de las mallas sombras, por ejemplo. El nivel inconsciente. ¿Cómo podemos hacer un anuncio o un video para hablarle al cliente potencial de una malla sombra? Un nivel inconsciente. ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, un video que hable de los riesgos de los rayos directos solares, de los rayos UV. Entonces, por ejemplo, ¿sabías de que una hora al día de rayos UV en tu piel puede provocar cáncer? Inmediatamente despertó un problema y una necesidad. Perfecto. Vamos ahora al siguiente nivel, conciencia del problema. Entonces ahora hablamos acerca de lo siguiente. Tres cosas que puedes hacer para evitar los rayos UV en tu casa. Número uno, utiliza bloqueadores solares. Número dos, evita salir al sol. Y número tres, sal al sol, pero con una protección. En este caso te recomendamos las mallas sombras, ya que son mallas que se pueden instalar en el patio de tu hogar y tú puedes salir a tus áreas verdes sin problema, ya que te pueden reducir hasta un 90% la luz solar. Inmediatamente ya el cliente es consciente que tiene soluciones. Luego seguimos a esta tercera etapa, que es la etapa de conciencia de la solución, ¿ok? Entonces, en este caso ya el cliente sabe que existen soluciones. Ahora no sabe cuál elegir. Entonces, miren acá, estamos en este video que dice tres razones de por qué nuestra malla es la mejor. Tres razones de por qué nuestra malla sombra es la mejor. Entonces, en este video la chica empieza a explicar por qué las mallas sombras de Mallas Puga, se llama la empresa Mallas Sombras Puga, es la mejor decisión. ¿Ok? Entonces, mira, razón número uno, confeccionamos y fabricamos las mallas con materiales de alta calidad. Razón número dos y razón número tres. Entonces ahí empezamos a comparar, a demostrar de por qué nuestro producto es mejor que el de la competencia, en pocas palabras. ¿Ok? Entonces, fíjate que ya acá hablamos, empezamos a hablar de producto, empezamos a hablar acerca de nuestros diferenciales, ya no hablamos de cosas genéricas, entre comillas, como ¿sabías de que los rayos UV te pueden provocar cáncer? Ya no, sino que ya enfatizamos acerca de nuestro producto, de qué es lo que nos diferencia, ¿ok? Entonces, como pueden ver, muy marcada y muy clara las diferencias de las etapas en niveles de conciencia, ¿ok, chicos? Seguimos acá. Vamos aquí, seguimos. Seguimos con la siguiente etapa, la cuarta, la última. Consciente del producto. Esta es la última etapa. Consciente del producto. Aquel cliente que ya es consciente del producto. Entonces, ¿qué es? Es la persona que sabe que tu producto o servicio existe. Es decir, es aquella persona que ya sabe que Maya Sombras Puga, el ejemplo anterior, existe. Pero necesita más información antes de decidirse. ¿Qué hacer? Proveer testimonios, estudios de caso y garantías que fortalezcan la confianza en tu producto o servicio. ¿Ok? Entonces acá está el ejemplo de un negocio, es un negocio también nuestro, o sea, que un cliente nuestro, es una empresa que, por ejemplo, lo que hace es vender, se podría decir, como visas estudiantiles. Entonces es como una academia donde los papás pueden inscribir a sus hijos para que puedan estudiar en el extranjero, para que puedan ir a estudiar a Australia, a Estados Unidos, a España, a la Unión Europea, a Arabia, etcétera, ¿ok? Entonces es como una academia donde los papás pueden inscribir a sus hijos a universidades en el extranjero, ¿ok? Entonces, en este caso, esta empresa, bueno, lo que hicimos acá
fue un video testimonial. Entonces, literalmente era una entrevista donde la dueña, la doña eh, Leonisa, le hablaba a la chica, a esta chica, le comentaba, bueno, le preguntaba directamente qué tal le ha parecido agentes universitarios, cómo te ha ayudado, cómo te ha ayudado esta beca, cómo crees de que esta beca puede ayudar en tu futuro. Entonces, acá la estudiante, que es la que aparece acá en pantalla, pues empieza a explicar, no, estoy infinitamente, acá lo que dice. Estoy infinitamente agradecida con la beca por hacer posible mi educación superior. No hay palabras suficientes para expresar mi gratitud. Como puedes ver, es un testimonio, ¿ok? Entonces es un nivel de conciencia ya de producto, porque ya el cliente ya sabe que quiere ir a estudiar sabe que quiere estudiar en el extranjero, sabe de que existen soluciones en el mercado, ya conoce a esta empresa, ya este video como tal lo que hace, que la cuarta etapa es responder cualquier otra pregunta o duda que exista, ¿cierto? Entonces, si el cliente tiene dudas de, ok, sí, ya conozco a esta empresa, pero es que no sé si realmente tomar la decisión o no, ¿será que sí le compro a ellos o no? Entonces, en este caso, este tipo de videos testimoniales, ayudan a resolver esas dudas, ese nivel de conciencia que está y termina pues, obviamente comprándolos, ¿ok? Entonces, en esta etapa, chicos, el nivel de conciencia producto, lo que significa lo siguiente, bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a subir testimonios o videos rebatiendo objeciones para que el cliente pueda resolver sus últimas dudas y tomar una decisión, ¿ok? Pongamos otros ejemplos. Digamos de que vamos a vender, ¿qué podríamos vender esta vez, chicos? Digamos de que vamos a vender guitarras. Mira, un nicho distinto. A ver, vamos a vender guitarras, ¿ok? Entonces, repasemos los cuatro niveles de conciencia. Vamos a vender guitarras. Entonces, ¿cómo podríamos hacer contenidos para atacar estos cuatro niveles de conciencia? Pues digamos de que yo soy un negocio de guitarras, el primer contenido debería ser enfocado a un nivel de conciencia inconsciente, es decir, a aquella persona que no sabe que necesita una guitarra. Entonces, por ejemplo, digamos lo siguiente. En el mundo del marketing y publicidad, pues hay muchos temas que se pueden abordar o muchos ángulos de venta. En este caso, un ángulo de venta, chicos, se refiere a qué tipo a qué tipo de tema me quiero enfocar. Entonces, por ejemplo, acá pensando rápidamente, podríamos enfocarnos en que la guitarra puede ayudar a mejorar la coordinación y la motricidad de las manos, por ejemplo, ¿ok? Que esto a su vez puede evitar de que problemas de salud, problemas de senderismo, problemas con respecto a motrices, demás. O sea, gracias a tocar guitarra, tú puedes desenvolverte, puedes hacer más ágil con las manos, con los brazos y por ende no vas a sufrir enfermedades con las manos. Podríamos enfocarnos allí o podríamos también enfocarnos, que eso es lo que significa ángulos de venta. Como puedes ver, es un ángulo como con respecto a la salud, pero podríamos también enfocarnos en otro ángulo de venta que podría ser con respecto al amor. Entonces, por ejemplo, ¿sabías de que tocar guitarra puede aumentar tus probabilidades de conquistar a una mujer en un 80%? ¿Sí es? Entonces, esos son ángulos de venta. Entonces, en este caso, enfoquémonos en ese ángulo de venta con respecto al amor. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer un video de esta manera. ¿Sabías de que tocar guitarra puede aumentar tu atractivo en casi un 80% para las mujeres? Tocar guitarra es un arte, te convierte en una persona más atractiva, ya que podrás cantar, ya que podrás tocar, ya que podrás insinuar a tu pareja de que ta, ta, tan. Entonces, aquella persona de quien ni sabía de para qué sirve una guitarra, inmediatamente va a decir, wow, mira, ve, eso me puede servir. Entonces, fíjate que ya se volvió consciente de un problema. No saber tocar guitarra significa de que no es atractivo. Por ejemplo, siguiendo este ejemplo hipotético, ¿ok? Entonces ya superamos la etapa de inconsciencia. Luego seguimos conciencia del problema. Entonces él ya sabe que no sabe tocar guitarra. Es así. Él ya sabe que no sabe tocar guitarra. Ahora, ¿qué video anuncio podríamos hacer en esta etapa? Conciencia del problema. Podríamos hacer lo siguiente: un video en el cual expliquemos tres consejos, por ejemplo acá, tres consejos para iniciar en el mundo de la guitarra. Número uno, consígate una guitarra de buena calidad y especialmente de madera de roble, ya que este tipo de guitarras hacen de que la música suene de mejor manera. Número dos, consíguete una partitura. Una partitura va a encontrar diferentes canciones y diferentes tonalidades que podrás ir practicando en tu casa. Y número tres, asiste a un taller de guitarra. Tan. Entonces él ya sabe, ok, soy consciente que no sé tocar guitarra, ahora ya sé que existen soluciones. Soy consciente ahora de cómo solucionar ese problema. Ahora,
¿Cuál de esas soluciones escojo? Entonces seguimos al siguiente, conciencia del producto, de la solución, perdón, conciencia de la solución. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un video ya explicando de por qué comprar nuestra guitarra, por ejemplo. Entonces, podemos hacer lo siguiente, en el comprar nuestra guitarra o podemos hacer un video, eso depende del negocio. Fíjate que acá se nos abre un mundo de oportunidades, ¿sí ven? Porque ya podemos hacer videos para vender guitarras, pero también podemos hacer anuncios para vender el taller de tocar guitarra, ¿sí ves? Entonces, hagamos mejor un anuncio para el taller de tocar guitarra, ¿ok? Entonces, podemos hacer lo siguiente, eh, siguiendo el ejemplo que les mostré anterior. Entonces, podemos hacer así. Tres razones de por qué debes de unirte a nuestro taller de guitarra. Tan. Número uno, tenemos más de 10 años de experiencia en el mercado y hemos graduado a más de 10.000 estudiantes a lo largo de estos años. Número dos, vas a aprender desde lo más básico hasta lo más avanzado de cómo tocar guitarra y convertirte en un profesional y en un artista. Y número tres, aprenderás canciones más virales y tendencias de la actualidad que podrás tocarle a tus amigos o incluso a tu pareja. Tan. Como puedes ver, ahí ya estamos hablando del por qué nuestra solución es diferente a las otras. Estamos diferenciándonos de la competencia, ¿ok? Y ya luego, por último, la conciencia del producto. Ya podríamos en este caso subir videos testimoniales o videos rebatiendo gestiones, ¿ok? Entonces, un video rebatiendo gestión, ¿cuál podría ser? Podría ser el método de pago. ¿Tienes miedo acerca de cómo hacer el pago para entrar al taller de guitarra? Pues mira, muy tranquilo. Tú puedes hacer el pago por adelantado, pero también puedes hacer un pago del 50%. Con ello paga el 50% para entrar y paga el otro 50% al finalizar el taller. Y es un video rebatiendo gestión. Entonces, como pueden ver, chicos, es importante seguir esta ruta. Nivel inconsciencia, nivel conciencia del problema, conciencia de la solución y conciencia del producto. La comunicación es totalmente distinta. Tú no le puedes llegar a una persona que no sabe que necesita tocar guitarra con un video testimonial o con un video, por ejemplo, rebatiendo una objeción. ¿Me explico? Tampoco, por ejemplo, le puedes llegar a una persona que apenas es consciente del problema con un testimonio. ¿Me explico? O sea, es importante seguir esta escalera, porque con ello, acá lo que yo colocaba al inicio, al saber muy bien qué nivel de conciencia tiene tu cliente, podrás crear mensajes y contenidos que resuenen mejor con tu audiencia, ¿ok? Porque al tú comprender estos niveles y saber a qué nivel vas a hablarle, si vas a hablarle a un nivel de conciencia inconsciente, ya sabes qué tipo de anuncios vas a crear. Si vas a hablarle a un nivel de conciencia consciente del producto, en ese caso ya sabes qué tipo de contenidos vas a utilizar y con ello vas a hacer de que la eficacia y la efectividad de tus anuncios sea muchísimo mejor. ¿Ok, chicos? Así que nada, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues ya saben que me pueden escribir, ya sea al WhatsApp o en los comentarios. Saludos, chicos, espero que haya quedado muy clara esta clase de niveles de conciencia.